bien, quiero invitarles a que se pongan de pie, por favor. Vamos a estar de pie, vamos a ir a la palabra. Hoy estaremos compartiendo una vez más acerca de Jesús y su reino, Jesucristo y el reino de Dios, a través de las parábolas que hallamos en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 hallamos una trilogía. Hay tres parábolas. Número uno, la parábola del tesoro escondido que fue hallado por casualidad. Número dos, la parábola de la perla de gran precio que fue descubierta después de una gran búsqueda. Y en tercer lugar, la parábola de la red, que es la que estaremos compartiendo hoy. Pero vamos a ir primero a Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Toma tu lugar. Reitero la bienvenida para todos y cada uno de ustedes, y también la bienvenida para todos los que a través de las redes sociales y a través de la televisión nos están acompañando desde el Centro Evangelístico San José, Costa Rica. De verdad, bienvenidos, bienvenida a tu casa. ¿Sabes? Estas parábolas representan el pensamiento más profundo del Señor Jesucristo con respecto a lo que Él vino a hacer aquí en el mundo. Por supuesto que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a traer salvación. Jesucristo vino a salvar al pecador. Pero Jesucristo vino a salvar al pecador a través del establecimiento de su reino aquí en la tierra. Por eso hemos estado hablando acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar en el tiempo y en el espacio. Es el lugar donde Dios está, donde está el trono de Dios. El reino de Dios es un estilo de vida, una forma de vivir. El estilo de vida que Dios espera que tú y yo vivamos. En las dos parábolas anteriores, en el versículo 44, aparece la parábola del tesoro que está escondido, donde en apariencia la persona por casualidad descubre el tesoro. Y en el versículo 45 y 46 aparece la parábola de la perla preciosa, la perla que fue buscada y a través de una gran búsqueda fue hallada. Entonces la conclusión que hemos estado compartiendo y lo que Jesús nos quiere enseñar con estas parábolas es que a veces hay personas que entran al reino de Dios, digamos que por accidente, por casualidad. Aunque en el reino de Dios nada pasa por casualidad, Dios todo lo tiene fríamente calculado, ¿verdad que sí? Pero eso es lo que enseña la parábola, que hay personas que descubren el reino de Dios a través de, sin estarlo buscando, posiblemente, casualmente, muchas veces podemos decir por suerte. Pero también el reino de Dios es encontrado, es hallado a través de personas que lo buscan, como el mercader que anda buscando perlas y encuentra una perla preciosa. Hay quienes entran al reino de Dios por accidente, y hay quienes entran al reino de Dios después de una gran búsqueda. Pero la enseñanza medular de las parábolas del reino, y sobre todo estas parábolas, el tesoro y la perla preciosa, la enseñanza medular, lo que Jesús quiere enseñar es el valor del reino de Dios, el costo del reino de Dios. Lo compara con un tesoro y lo compara con una perla, casi nada. O es un tesoro o es una perla. Pero lo que Jesús nos quiere decir es: el reino de Dios vale, señores. El reino de Dios no es cualquier cosa. El reino de Dios no es venir a la iglesia de vez en cuando.
El reino de Dios no es andar con una Biblia súper gruesa y súper cara. El reino de Dios no es cantar y danzar o diezmar. El reino de Dios es un estilo de vida, pero un estilo de vida extraordinariamente valioso, y tenemos que aprenderlo a valorar. El reino de Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda, es el tesoro más grande que Dios ha heredado a esta tierra. Es una perla, es un tesoro que tú y yo tenemos que aprender a disfrutar. Por eso Jesucristo dijo que Él había venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos agradecen al Señor por su reino aquí en la tierra? Eso es el reino de Dios. Valorar el reino de Dios, valorar el reino de Dios. Qué lindo es el reino de Dios, qué costoso es el reino de Dios. El reino de Dios es como un tesoro, el reino de Dios es como una perla. ¿Y qué representa al reino de Dios aquí en la tierra? La iglesia. Nosotros somos quienes representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, Jesús espera que tú y yo valoremos su iglesia, que tú y yo honremos su iglesia. Habla de la importancia de congregarnos. Habla de la importancia de estar establecidos en un lugar. Habla de la importancia de bendecir el reino de Dios a través de la iglesia. Habla de que la iglesia no puede ni debe de ser maltratada por los hombres o por las mujeres. Habla que quienes entran al reino de Dios tienen que tener muy claro que su relación con la iglesia siempre va a ser un reflejo de su relación con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Como yo trato la iglesia, como yo considero la iglesia, como yo amo, honro la iglesia, es un reflejo de cómo yo estoy tratando y considerando el reino de Dios. Por eso la iglesia no debe de ser maltratada, sobre todo porque la Biblia dice que la iglesia es la novia del Cordero. ¿Te imaginas lo que es meterse con la novia de Jesús? ¿Te imaginas lo que es meterse con la novia de Jesús? La iglesia fue comprada a precio de la sangre del Cordero de Dios. Él nos redimió con su sangre y nos hizo, dice la Biblia, reyes y sacerdotes para Dios. Hoy la iglesia es limpia, santa, sin mancha, gloriosa, sin arruga, sin nada de que avergonzarse. Y quiero decirte, la iglesia jamás será avergonzada porque es la novia del Cordero de Dios. Y Jesús viene por esa iglesia gloriosa. Dale más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Ahora, Jesús dice, a través del tesoro escondido y a través de la perla de gran precio, caramba, el reino vale mucho. El reino vale. Es un tesoro, es una perla. Por lo tanto, cuídenlo. Aprécienlo, ámenlo. Y entonces enseña la parábola de la red. Porque en la parábola de la red, el Señor Jesús está hablando de una realidad: la convivencia de lo santo y lo malo, de lo puro y de lo impuro, de lo santo y de lo pecador, en una sociedad mixta. Es una red. Haciendo alusión a las redes, esas famosas redes de arrastre, que por cierto hoy en día están siendo tan criticadas, ¿verdad? Una red de arrastre arrastra con todo tipo de peces. Peces que sirven, peces que no sirven. Peces que tienen el propósito y peces que no tienen el propósito. Vas a pescar todo tipo de peces. Así es la iglesia es una sociedad mixta. Una sociedad donde hay buenos y malos. Pastor, ¿en la iglesia? Fíjese que sí. Usted no sabe cuál es la fichita que tiene a su lado. ¿Ah? Puede ser el chupacabras. ¿Ah? Puede ser Jack, el destripador. ¿Quién será? Bueno, no se ponga a juzgar, ¿verdad? Pero la iglesia es una sociedad mixta. ¿Te has dado cuenta que en la iglesia te estafan? ¿Que en la iglesia te abusan? ¿Que en la iglesia hay gente que lo que anda buscando es cómo
sacarte plata, o abusar sexualmente, o abusar emocionalmente. ¿Qué, pastor? Pero entonces, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿Es igual que estar en el mundo? No, no es igual que estar en el mundo. Con todo y eso, simplemente y todavía vale la pena ser un hijo de Dios. Porque aunque no somos perfectos, somos perdonados y sabemos que al final nuestro destino es la patria celestial, sentarnos donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Amén! Alguien dijo por ahí que la iglesia es como el arca de Noé, que si no fuese por el juicio que hay afuera, no se aguantaría el olor que hay adentro. ¿Te imaginas cómo olía el arca? Un año con la elefanta y el elefante haciendo de las suyas. La cebra y el cebro, el camello y la camella, el zorrillo y la zorrilla. ¿Te imaginas cómo olía el arca de Noé? Más de una vez doña señora, la esposa de Noé, le dijo: ¡ay, ya no soporto! ¡Vámonos de aquí! Y cuando abrían la ventana y miraban el diluvio, miraban que la tierra estaba totalmente anegada en agua. Bueno, no, mejor quedémonos. Aguantemos un poquito el olor. ¿Sabes la gran verdad? En la iglesia hay buenos y malos. En la iglesia hay santos y pecadores. Y no te tienes que asustar, simplemente tienes que estar preparado y decir: yo no voy a fijarme en los hombres, mi mirada va a estar puesta en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Mis ojos estarán en Jesús. Amén, iglesia. Lo primero que Jesús nos quiere enseñar aquí es que nuestra responsabilidad es echar la red. Tenemos que seguir pescando, echar la red. De vez en cuando vamos a pescar buena pesca. De vez en cuando dentro de la pesca se va a meter algún tiburón. Como aquellos pececitos que andan muchos en el carro con una calcomanía que más bien parecen un tiburón por la forma en que manejan, ¿verdad? O una piraña. Vamos a tirar la red. La Biblia dice que hay que echar la red, echar la red, echar la red. En otras palabras, a nosotros nos toca sembrar la semilla, echar la red, pero no separar. No podemos juzgar, no podemos apartar, no podemos descartar a la gente. Somos una sociedad mixta. No estamos llamados para condenar a nadie, ni el pastor, ni los líderes de discipulado, ni los santos, ni los profetas, ni la gente más espiritual de la iglesia puede juzgar o condenar o apartar o separar o descartar a una persona. Eso es trabajo de los ángeles. Y tú no eres un ángel. Yo casi le llego, pero no. Amén. Por eso hay una similitud con la parábola anterior, la parábola del trigo y la cizaña. La Biblia dice en el versículo 40 y 42 de ese mismo capítulo 13, versículo 40, la Biblia dice en el versículo 40 y 42 de ese mismo capítulo 13, dice 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y si nos vamos al versículo 49, dice, así será, ya está hablando aquí de la otra parábola, la de la red. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una sociedad mixta significa que la iglesia está para amar, la iglesia está para perdonar, la iglesia está para restaurar, la iglesia está para bendecir, la iglesia está para mantener las puertas abiertas a todo tipo de persona. Y no nos toca a nosotros limpiarlos, santificarlos, juzgarlos, condenarlos, apartarlos y mucho menos descartarlos. Eso le corresponderá a los ángeles.
Pero a nosotros nos corresponde seguir ganando almas, seguir echando la red. Yo no sé cuántas redes has estado echando durante este tiempo. Yo no sé cuánta gente has traído como invitados a la casa de Dios. No sé cuántas veces has abierto tu casa para tener un grupo verde, un discipulado de evangelismo. No sé cuántas veces has invitado a una persona para que conozca a Jesús. Cuando alguien viene y te dice, vieras qué carga que tengo, vieras qué dolor, vieras qué problema que tengo, en lugar de darle un golpecito en la espalda y decirle, sí, pobrecito, charita. No, le puedes decir, ¿sabes? Te invito a la iglesia, porque ese es el lugar donde Dios restaura, donde Dios bendice. A mí Dios me salvó, me cambió, me transformó en la casa de Dios. Y en la casa de Dios siguen sucediendo milagros, porque el Dios de la casa está en medio de su pueblo. Oh, bendito el nombre del Señor para siempre. Nuestra responsabilidad es echar la red. Echar la red. Pastor, y si yo echo la red y de verdad lo que pesco es un engendro, es algo como tipo Chucky, que anda en las profundidades del mar donde no hay luz, donde todo es oscuro, oscuro, oscuro. Usted eche la red. Deje que el Señor haga el trabajo. Usted gane almas, usted eche la red y póngalos en las manos de Dios. Dios hará el trabajo que tenga que hacerse. Pastor, ¿y si cuando yo echo la red me traigo a un homicida, o me traigo un travesti, o me traigo a alguien que está de acuerdo en el matrimonio del mismo sexo, o me traigo a alguien que está en el adulterio? ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, es que en la iglesia solo pecadores hay. De eso se trata. De eso se trata. Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo dijo que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Nosotros somos un chorro de pecadores lavados en la sangre del Cordero de Dios, perdonados por la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Nadie puede ser rechazado. Amén, iglesia. Número 1, nuestra responsabilidad es echar la red. Número 2, que la iglesia debe de ser inclusiva y no exclusiva. La iglesia no está para excluir, la iglesia está para incluir. Los que tienen el punto de vista exclusivo mantienen que la iglesia es solo para los santos, los puros, los sin mancha, los espirituales, los que andan casi con una aureola sobre su cabeza y sus pies no tocan al piso. Los que cuando tú le vas a saludar dicen, no me toques, porque estoy lleno de la gloria de Dios. Ese es el punto de vista exclusivo. No. Aquí en la iglesia solo gente pura, solo gente linda, solo gente limpia, solo gente espiritual debe venir. A eso no vino Jesús. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Por eso el punto de vista inclusivo me enseña que, independientemente de quién sea la persona, las puertas del reino de Dios no se le pueden cerrar. Las puertas del reino de Dios tienen que estar abiertas, porque no fuiste tú ni yo el que murió en la cruz, fue Jesús. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si alguien tiene misericordia, es el Cristo que te salvó a ti, a mí, y quiere salvar al mundo pecador. Bendice el nombre del Rey, por favor. Aleluya. La iglesia debe ser inclusiva, no exclusiva. Por eso dice, echen la red para pescar toda clase de peces. Toda clase de peces. En la iglesia tienen que haber toda clase de peces. Y cuando esos peces, que no son la corvina, el atún, cuando esos peces que no son la trucha, sino que es la piraña, el tiburón. Cuando esos peces que no nos gustan caen en la red, no nos corresponde a nosotros separarlos, apartarlos o rechazarlos. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga, reconciliar.
Reconciliar significa pasar de la enemistad a la amistad. Reconciliar significa pacificar una relación. Dice la Biblia que Jesús nos reconcilió consigo mismo. No porque Él estuviese enojado contigo, tú y yo estábamos enojados con Él. Pero la Biblia dice que cuando el Señor nos reconcilia es porque Él toma la iniciativa. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso, independientemente de la condición en la que un hombre, una mujer se encuentra, siempre puede contar con que Dios le anda buscando para darle una bendita y maravillosa oportunidad. Por eso la palabra de Dios dice que a ti y a mí Dios nos dio el ministerio ¿de qué? ¿El ministerio de qué? Reconciliación. Dios no nos dio el ministerio de santificar gente. Dios no nos dio el ministerio de purificar gente. Dios nos dio la encomienda, el ministerio de decirle a la gente, ¿sabes qué? Aún en medio de tu pecado, de tu maldad, de tu bajeza, de lo que pase, aún en medio de tu condición, Dios no está enojado contigo. Él quiere ser tu amigo. Solamente abre tu corazón. Nosotros echamos la red, los traemos a la orilla, los traemos a la casa de Dios, y es el Espíritu de Dios el que cambia, el que transforma, el que santifica, el que purifica. No es tu trabajo ni mi trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo, que es un poder y a través de la sangre del Cordero puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona. ¿Lo puedes creer, iglesia? Sí. Lucas 19:10, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mateo 9:12, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí existe el principio de la aceptación sin aprobación. ¿Qué significa esto? Que como iglesia tenemos que aceptar. Debemos aceptar la gente, aunque no aprobemos su estilo de vida. El principio de la aceptación sin aprobación. ¿Sabes qué? Mantienes tu homosexualidad, mantienes tu promiscuidad, mantienes el ejercicio de la prostitución, mantienes tu travestismo, mantienes esto, mantienes lo otro. Te aceptamos, no lo aprobamos. Te aceptamos porque creemos que Dios puede hacer un milagro en ti. Dios tiene un propósito para tu vida. En tercer lugar, que no todos los que están son, ni todos los que son, están. No todos los que están son, ni todos los que son, están. Por lo tanto, tenemos que entender que en la iglesia habrá gente que está, pero no son hijos de Dios. Y por otro lado, que hay gente que son hijos de Dios y tenemos que irlos a buscar, porque no están. Hay los que están, pero no son. Y hay los que son, pero todavía no están. A los que están y no son, nosotros tenemos que discriminarlos en el sentido de discernir quiénes son. Aquel hermanito que te dejó una deuda y se dio la fuga, porque usualmente lo dejan guindando. ¿Y qué se hizo fulano de tal? Porque yo le presté tanto dinero o yo le adelanté tanta plata. Tienes 3 meses de no venir a la iglesia, es el fugitivo. En la iglesia estafan. Sí. Discernir a aquel hombre que lo que anda buscando es abusar de ti sexualmente a través de una relación emocional. Te quiere ganar, te quiere convencer para tener sexo, simplemente en la iglesia. Sí, sí. Gente que quiere abusar de ti, quiere abusar de tus hijos, quiere abusar de tus finanzas, quiere abusar de tus buenas intenciones. Porque no todos los que están son. Tenemos que tener discernimiento. En la parábola de la cizaña, el enemigo siembra la cizaña afuera. Dice que un hombre estaba sembrando trigo y en la noche
apareció su enemigo y sembró junto al trigo cizaña. Y la cizaña comenzó a echar a perder el trigo. Mientras que en la parábola de la red, el enemigo está adentro. Porque el diablo sabe que de afuera no puede hacer nada, lo trata de hacer de adentro. Pero cuando adentro hay una iglesia santa, una iglesia con revelación, una iglesia madura, una iglesia que se planta, que se para en la palabra de Dios, nada ni nadie logrará dañar, manchar o mancillar el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Nos mantendremos en victoria todos los días de nuestra vida. Dale más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. En la parábola de la cizaña, los malos están fuera. Por eso el versículo 24 dice, de Mateo 13, les refirió Jesús otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras que en la parábola de la red, los malos no están fuera. No es una persecución abierta. No es gente que nos odia, porque tú sabes que hay gente que sí, por vara, odia a los cristianos. No puedes decir que eres cristiano porque ya te hacen mala cara. Ya se aparta, uy, no me toquen, me contaminas. Solo por el hecho de ser cristiano, tú te echas encima a un montón de gente de afuera. ¿Qué me importa a mí? Pero en a ella tampoco le importa. Pero en la parábola de la red, el enemigo siembra los malos peces adentro. Por eso necesitamos tener discernimiento, revelación y madurez. Amén. Yo me voy de la iglesia porque un hermanito, yo le adelanté una plata y se fue con todo. ¿Acaso la iglesia tiene la culpa? ¿Acaso el reino de Dios tiene la culpa? ¿Acaso Dios tiene la culpa? ¿Acaso el pastor tiene la culpa? A mí no me metan esos pleitos. De todas formas, la iglesia no es para venir a hacer negocios. La iglesia es para venir a adorar a Dios y tener una relación familiar espiritual, no contractual. Yo me voy de la iglesia porque hay un hombre que me anda siguiendo con los ojos y me quiere comer con los ojos. Y cuando yo veo a ese hombre, a mí me da tanto miedo, me dan escalofríos. No es culpa de la iglesia. No es culpa de Dios. Tuviste un conflicto, tuviste un problema con un hermano, con un creyente, con tu líder, con tu pastor, tuviste un problema, un choque, una disensión, tuviste alguna mala experiencia. No es problema del reino de Dios, ni del Dios del reino. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo puro, Él sigue siendo la verdad, Él sigue siendo digno de confianza, Él sigue siendo digno de ser amado, seguido, honrado y bendecido. Amén. En la parábola de la red, los malos están dentro. Mateo 7:21 dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tan pecador es el que está afuera como el que está dentro. Vas a encontrar gente que critica, que murmura, que miente. Hay gente en la iglesia que hasta hace reuniones de oración que parecen una sesión espiritista. Tomémonos de las manos y oremos, Señor. Bendice al hermanito fulano, tú sabes que anda con otra. Vamos. Su esposa no lo sabe todavía, Señor. Y se chorrean todos los cuentos en oración. Hay gente que murmura en lenguas. Por eso
La Biblia dice que en un momento, al final de los tiempos, hay gente que va a decir: Señor, yo eché fuera demonios, Señor, yo hice milagros. ¿Sabes? El echar fuera demonios, el orar por los enfermos, el fluir en los dones del Espíritu Santo, no son sellos de garantía de Dios, son obras de gracia del Señor. Dios usa la gente sin que la gente lo merezca. Tú no puedes decir el grado de santidad de una persona por cómo Dios le usa. Dios ha usado un burro, un gallo, a su pastor, imagínense. Dios usa a quien Él quiere por su gracia y su misericordia. Ay, pastores, que yo veía que ese hermanito fluía tanto, cantaba tan lindo, oraba tan bonito, ponía las manos y ¡pum!, la gente se caía. Yo veía que esa hermanita hacía tantas cosas, se hacía aquí, se hacía allá. ¿Y cómo me fue a hacer esto? ¿Y cómo salió con aquello? ¿Y cómo anda en esa mentira? ¿Y cómo anda murmurando? ¿Y cómo anda criticando? ¿Y cómo ahora es mi enemigo? Porque los dones, la unción, el poder, los carismas, no son un sello de garantía divino. Son obras de gracia del Señor. Sin merecerlo, Dios nos usa. Pero eso no significa que yo tengo garantía de Dios. Por eso yo necesito estar siempre discriminando, discerniendo. Nunca os conocí. Tan pecador es el que está afuera como el que está adentro. El chismoso de afuera es igual al chismoso de adentro. El mentiroso de afuera es igual al mentiroso de adentro. El estafador de afuera es igual al estafador de adentro. Es lo mismo, nada más que un poquito con más espiritual. Pero es lo mismo. Por eso la palabra de Dios, la Biblia dice, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pastor, qué miedo. Usted sí que me asustó, ahora sí. Tranquilo. Todas las cartas, todas las epístolas del Nuevo Testamento, todas las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas porque había un pecado en la iglesia. Yo decía en el primer servicio que la iglesia primitiva era más pecadora que la iglesia actual. ¿Sí? No existiría ninguna de las cartas del Nuevo Testamento si no hubiese sido porque había un pecado en Tesalónica, o en Galacia, o en Éfeso, o en Colosas, o en Roma. Cualquiera de las cartas del Nuevo Testamento fueron provocadas por que había pecado dentro de la iglesia. No te asustes, pero cuídate. Cuídate. Ojo al Cristo. Cuídate. Amén. Amén. Judas capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Libertinaje me habla de una fe liviana, sin compromiso. Esa gente que dice, bueno, es que pecado que uno confiesa, pecado que Dios lo perdona. Sigamos adelante como si nada. No, papá, el pecado tiene consecuencias y el pecado se debe pagar, guste o no guste. Amén. No es una fe tan liviana. Hoy peco y mañana ayuno y entonces empato. No, Señor. No estamos en el mundial espiritual. Amén. El que la hace, la paga. Amén. Y entonces dice 1 de Corintios 5:9: os he escrito por carta que no os juntáis con los fornicarios. Y añádele ahí fornicarios, mentirosos, envidiosos, estafadores, abusadores, todo lo que quiera. No, versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que
llamándose hermano. Cualquiera se llama hermano. Ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, criticón, murmurador, mentiroso, estafador, abusador, métale lo que quiera. Y dice la Biblia en Judas, capítulo 1, versículo 22, algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Número 1, en la iglesia hay quienes tienen que ser convencidos. ¿Por qué? Porque dudan. Y dudar es muy normal, muy común. Gente que todavía está creciendo, gente que todavía no se ha establecido en su fe, gente que está caminando apenas, iniciando, tienen dudas, tienen cuestionamientos, tienen preguntas. Dice la Biblia que hay quienes dudan. A esos debemos convencerlos con la palabra, con los testimonios, con la manifestación del poder de Dios. A otros hay que salvarlos. Tenemos que salir a la calle a salvar las almas. Tenemos que salir a la calle a buscar los que se han perdido. Tenemos que salvar a aquella gente que está en el mundo. Pero hay quienes hay que tenerles cuidado, porque están dentro. Y dice, a esos hay que identificarlos para tener misericordia con temor. Hay gente que hay que tenerle misericordia. Si hermanito estafador, si hermanito abusador, si hermanito chismoso, si hermanito aquí, si hermanito allá, no te condeno, pero no te juntes conmigo. Aborreced aún la ropa. Tenemos que tener esa revelación. Y por último dice la Biblia, quiero compartir el Proverbios 25-23, dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. En otras palabras, cuando venga alguien que te quiere decir chismes, que te quiere decir mentiras, que anda murmurando, que anda criticando, aunque disfrace sus chismes y sus murmuraciones espirituales como oración, como profecía, como lo que sea. En otras palabras, cuando alguien venga para tratar de abusar, para tratar de hacerte ver mal, cuando alguien venga para tratar de estafarte, para tratar de sacar provecho de ti, hágale mala cara. Porque dice la Biblia, dice claramente que el rostro, mira lo que dice, el rostro airado hay que hacerlo a la lengua detractora. ¿Para qué? Para que se vaya. ¿Cuál es la peor cara que usted puede hacer? A mí no me sale, por más que intento no me sale, siempre me sale bonita. ¿Cuál es la peor cara que usted puede hacer? Hágale mala cara a los peces que se colaron en la red. No los podemos descartar, no tenemos capacidad de descartarlos, pero un día los ángeles del cielo lo harán. Gracias a Dios por la generación que ama, sirve y se mantiene firme con el Señor. El reino de los cielos todavía es un tesoro. El reino de los cielos todavía es una perla preciosa, tiene valor, vale por encima de cualquier otra cosa, pero hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que atesorarlo y hay que honrarlo. Todavía vale la pena saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dale mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Hoy vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia en el reino. Si para ti el reino de Dios ha sido una perla, un tesoro, o si te has hallado y confrontado con la terrible realidad de que hay peces en la red que afectan, que dañan, y que tenemos que coexistir con ellos, con misericordia
pero con sabiduría. Yo voy a tener mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nunca me va a estafar, nunca me va a abusar, nunca va a sacar provecho. Siempre me va a amar con el amor más puro. Levanta tus manos y adoremos al Señor.